Durante 40 años, toda una tribu apache se preguntó por qué Aiyana nunca hablaba. Cada viernes caminaba al mismo lugar del desierto y se sentaba en silencio, hasta que una tormenta expuso algo que había estado enterrado todo este tiempo, algo que no debería estar ahí. ¿Qué harías si descubrieras que alguien vivió 40 años guardando un secreto tan terrible que la hizo elegir el silencio para siempre? En el corazón del desierto de Arizona, donde el viento lleva historias ancestrales y la arena esconde memorias perdidas, una mujer apache cargaba algo que iba mucho más allá de lo que cualquier alma viva podría imaginar. Esta es la historia de Aiyana, la mujer que no dijo una sola palabra en 40 años. Y lo que ella escondía cambiaría para siempre la forma en que toda una aldea vería el poder devastador del amor maternal. Era una mañana de verano en el año de 1983. El sol de Arizona quemaba implacable sobre las tierras ancestrales de la Reserva Apache de San Carlos. Los guerreros más viejos de la tribu salieron para la cacería rutinaria cuando divisaron algo que los hizo detenerse inmediatamente. Una figura humana tambaleaba por el desierto, completamente perdida entre los cactus y las piedras rojas. Era una mujer joven, no más de 20 años, con los cabellos negros enmarañados y el vestido tradicional apache hecho jirones. Sus pies descalzos sangraban, dejando un rastro rojo en la arena caliente. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos vacíos, hundidos, como si hubieran visto el mismísimo infierno y regresado para contar la historia. Ojos que parecían cargar un peso mayor que el propio desierto. Los guerreros se aproximaron con cautela. Nahuat, el más anciano del grupo, extendió su mano hacia la mujer extraña. Ella no retrocedió, pero tampoco respondió. Simplemente lo miró con aquellos ojos que parecían contener océanos de dolor silencioso. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Nahuat en apache. Silencio. «¿De dónde vienes?», insistió en español. Silencio. «¿Necesitas ayuda?», probó en inglés. Silencio absoluto. La mujer permanecía allí, de pie bajo el sol abrasador, como si fuera una estatua de carne y hueso. Sus labios nunca se movieron, pero sus ojos gritaban historias que su boca se negaba a contar. Los guerreros decidieron llevarla de vuelta a la aldea. Durante todo el camino, ella caminó en silencio detrás de ellos, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre el pecho, como si protegiera algo invisible. Al llegar a la reserva, la noticia de la mujer misteriosa se extendió como fuego en hierba seca. Todas las familias salieron de sus hogares para ver a la extraña que había aparecido del desierto. Los niños se escondían detrás de sus madres, susurrando que la mujer tenía ojos de fantasma. Chenoa, la partera más respetada de la tribu, se acercó a examinar a la recién llegada. Tocó su frente, revisó sus brazos, observó sus pies heridos. Todo indicaba que había caminado durante días, tal vez semanas, sin descanso. «Está en shock», murmuró Chenoa a los ancianos. «Ha pasado por algo terrible, algo que su mente no puede procesar». Pero había algo más. Algo que solo los ojos experimentados de una partera podían detectar. Chenoa notó ciertos cambios en el cuerpo de la mujer, ciertos signos que le erizaron la piel. Signos que prefirió no mencionar frente a todos. Los líderes de la tribu se reunieron esa noche para decidir qué hacer con la misteriosa aparición. Algunos querían llevarla al hospital más cercano. Otros creían que debía ser entregada a las autoridades. Pero Tatonka, el jefe de la tribu, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. «Ella vino del desierto sagrado», declaró con voz firme. «Nuestros ancestros nos enviaron a esta mujer por una razón. La cuidaremos como si fuera nuestra propia sangre». Y así comenzó la vida de la mujer sin nombre en la reserva apache. Como nunca habló para decir cómo se llamaba, los habitantes comenzaron a llamarla simplemente Aiyana, que significa flor eterna en apache. Un nombre que resultaría proféticamente apropiado por razones que nadie podía imaginar.
Los primeros meses fueron difíciles. Aiyana aceptaba comida y agua, pero nunca pedía nada. Dormía en el suelo de la casa de Chenoa, siempre en posición fetal, como si se protegiera de enemigos invisibles. Durante las noches, algunos vecinos la escuchaban llorar suavemente, pero cuando amanecía, su rostro volvía a ser una máscara de piedra. Las mujeres de la tribu intentaron de todo para hacerla hablar. Le mostraron fotos de otras reservas, esperando que reconociera su hogar. Le llevaron espejos, pensando que al verse, podría recordar quién era. Le tocaron música tradicional apache, creyendo que los ritmos ancestrales despertarían su memoria. Nada funcionó. Aiyana permanecía en su mundo silencioso, observando todo pero sin participar en nada. Sin embargo, había una cosa extraña que comenzó a llamar la atención de todos. Aproximadamente 2 meses después de su llegada, Aiyana desarrolló un hábito muy particular. Cada viernes, exactamente al mediodía, se levantaba de donde estuviera y caminaba hacia el desierto. Siempre sola, siempre en silencio, siempre hacia el mismo lugar. Al principio, algunos jóvenes la siguieron por curiosidad. Descubrieron que caminaba exactamente 3 kilómetros hacia el este, hasta un punto específico donde no había nada especial. Solo arena, algunos cactus pequeños y rocas dispersas. Allí se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, y permanecía inmóvil durante horas. Los espías relataron que Aiyana no rezaba, no meditaba, no hacía nada aparentemente ritual. Simplemente se sentaba y miraba fijamente hacia el suelo, como si conversara con algo que solo ella podía ver. Cuando el sol comenzaba a ponerse, se levantaba y regresaba a la aldea. Siempre por el mismo camino, siempre con la misma expresión vacía en el rostro. Este patrón continuó semana tras semana, mes tras mes. Los habitantes de la reserva se acostumbraron tanto al ritual de Aiyana que comenzaron a usar su salida como referencia temporal. Nos vemos cuando Aiyana regrese del desierto, decían. O terminaré este trabajo antes de que Aiyana se vaya a su lugar. Pasaron los años. Aiyana envejeció en silencio, ayudando en las tareas domésticas de la comunidad sin que nadie se lo pidiera. Cuidaba a los niños pequeños con una dulzura inexplicable. Cosía mantas con una precisión perfecta. Cocinaba guisos que sabían a nostalgias que nadie podía identificar. Pero nunca, ni una sola vez, pronunció una palabra. Los niños que habían nacido después de su llegada crecieron considerándola parte natural del paisaje. Para ellos, Aiyana siempre había existido. Siempre había sido la mujer silenciosa que caminaba al desierto los viernes. Sin embargo, conforme los años pasaron, su ritual semanal comenzó a adquirir un aire más sombrío. Los jóvenes notaron que cada viernes, al regresar de su caminata misteriosa, Aiyana parecía un poco más triste, un poco más quebrada, como si cada visita a aquel lugar le arrancara un pedazo del alma. Algunos ancianos comenzaron a murmurar que tal vez Aiyana estaba loca de remate. Otros susurraban que era una bruja que practicaba rituales oscuros en el desierto. Los más supersticiosos creían que hablaba con los espíritus de los muertos y que por eso no podía hablar con los vivos. Pero ninguna de estas teorías explicaba por qué, durante las noches de luna llena, algunos vecinos la habían visto llorar en silencio mientras miraba hacia el este, hacia el lugar donde realizaba su ritual semanal. Chenoa, ya convertida en una anciana respetada, era la única que tenía una teoría diferente. Una teoría que nunca compartió con nadie, pero que la mantenía despierta durante las noches más oscuras. Ella recordaba los signos que había visto en el cuerpo de Aiyana el día que llegó. Recordaba la forma en que la mujer protegía su vientre con los brazos. Recordaba la profundidad de aquel dolor en sus ojos. Y comenzó a sospechar que el secreto de Aiyana no era solo sobre el pasado, era sobre algo mucho más devastador. Algo que había quedado enterrado en el desierto junto con la voz de aquella mujer. 40 años pasaron de esta manera. 40 años de silencio, de caminatas misteriosas, de preguntas sin respuesta. Aiyana se convirtió en una leyenda viviente, en la mujer que cargaba secretos más pesados que las montañas.
hasta que llegó el día en que la naturaleza decidió revelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Era marzo de 2023. Una tormenta como no se había visto en décadas azotó la reserva Apache de San Carlos. Vientos de más de 100 kilómetros por hora arrancaron árboles centenarios, destrozaron casas y movieron toneladas de arena de un lugar a otro. Pero lo más extraño de todo fue que Aiyana, por primera vez en 40 años, no realizó su caminata semanal. El viernes después de la tormenta, permaneció en casa, temblando y murmurando palabras ininteligibles. Los vecinos dijeron que parecía aterrorizada, como si supiera que algo terrible estaba por ser descubierto. Y tenían razón. 2 días después, Kaya, una niña de 12 años que siempre había sentido curiosidad por el ritual de Aiyana, decidió aventurarse al lugar sagrado de la mujer silenciosa. Quería ver qué daños había causado la tormenta en aquel sitio misterioso. Lo que encontró allí cambiaría todo para siempre. La tormenta había removido casi medio metro de arena en el punto exacto donde Aiyana se sentaba cada viernes. Y allí, expuesto por primera vez en 4 décadas, brillaba algo que no debería estar allí. Un collar apache antiguo, con cuentas de turquesa y plata, parcialmente enterrado en la arena húmeda. Kaya corrió de vuelta a la aldea, gritando que había encontrado un tesoro en el lugar de Aiyana. Los adultos la siguieron, creyendo que era solo la imaginación de una niña. Pero cuando llegaron al sitio y vieron el collar brillando bajo el sol del desierto, supieron que habían tropezado con algo mucho más significativo que un simple tesoro. Náhuatl, ahora el anciano más respetado de la tribu, ordenó que cavaran más profundo. Y conforme la arena era removida, fueron apareciendo más objetos: pulseras pequeñitas, aretes diminutos, una manta bordada con hilos de colores desvanecidos. Y finalmente, lo que los hizo detener la excavación con las manos temblorosas: huesos muy pequeños, huesos que claramente habían pertenecido a una criatura que nunca tuvo la oportunidad de crecer. El secreto de Aiyana acababa de ser desenterrado después de 40 años. Pero lo que estaba por venir sería aún más devastador que el descubrimiento mismo. El descubrimiento de los huesos pequeños había sumido a toda la reserva Apache en un silencio sepulcral. Náhuatl, con sus manos temblorosas, había ordenado que nadie más tocara nada hasta que llegaran las autoridades. Pero antes de que pudieran contactar a la policía, sabían que había alguien que debía ver esto primero. Aiyana. Chenoa fue la encargada de ir a buscarla. La encontró sentada en el suelo de su pequeña cabaña, meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, con los ojos cerrados y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Era como si supiera exactamente lo que había sido descubierto. «Aiyana», murmuró Chenoa suavemente, «necesitas venir con nosotros». Por primera vez en 40 años, Aiyana levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de otra persona. En esa mirada, Chenoa vio algo que la hizo retroceder. No era locura, no era confusión, era reconocimiento, era aceptación. Era el peso de 4 décadas de secretos finalmente llegando a su fin. Aiyana se levantó lentamente, como si sus huesos fueran de plomo, y siguió a Chenoa hacia el desierto. Toda la comunidad había formado un círculo alrededor del sitio de excavación, manteniendo una distancia respetuosa pero sin poder apartar la mirada de lo que había sido revelado. Cuando Aiyana llegó al borde del círculo, todos se apartaron instintivamente. Había algo en su presencia que llenaba el aire de una tensión casi eléctrica. Caminó lentamente hacia el agujero en la arena, cada paso resonando en el silencio absoluto que había caído sobre el grupo. Al llegar al borde de la excavación, Aiyana se detuvo. Miró hacia abajo durante largos segundos, observando los pequeños huesos que habían sido expuestos por la tormenta, los collares, las pulseras, la manta bordada que el tiempo había descolorido pero no destruido. Y entonces, algo que nadie había escuchado en 40 años, llenó el aire del desierto. Aiyana comenzó a llorar. No era un llanto suave como el que algunos habían escuchado durante las noches. Era un lamento profundo, gutural,
que parecía salir desde lo más profundo de su alma. Un sonido que contenía décadas de dolor silencioso, de secretos cargados en soledad, de un amor tan grande que había elegido el silencio antes que la revelación. El lamento se prolongó durante minutos que parecieron horas. Todos los presentes sentían que estaban siendo testigos de algo sagrado y terrible al mismo tiempo. Algunos de los hombres más duros de la tribu comenzaron a llorar también, sin entender completamente por qué. Finalmente, Aiyana se dejó caer de rodillas junto al agujero. Extendió sus manos temblorosas hacia los pequeños huesos, pero se detuvo justo antes de tocarlos, como si supiera que una vez que los tocara, tendría que hablar. Tendría que romper el silencio que había sido su único escudo durante 4 décadas. Nahuatl se acercó con pasos cuidadosos. «Aiyana», dijo con voz quebrada, «¿puedes decirnos qué pasó aquí?» Aiyana levantó la cabeza. Sus ojos, que habían permanecido vacíos durante tanto tiempo, ahora estaban llenos de una claridad dolorosa. Abrió la boca, y por primera vez en 40 años, su voz se escuchó en el desierto. Nació en el silencio. Murmuró con una voz tan ronca que apenas se podía entender. Y fue llevada por la tormenta. Esas fueron las únicas palabras que pronunció antes de volver a sumirse en el silencio. Pero para los ancianos de la tribu, esas palabras fueron suficientes para comenzar a entender la terrible verdad. Chenoa se acercó y se arrodilló junto a Aiyana. «¿Era tu bebé?», preguntó suavemente. Aiyana cerró los ojos y asintió lentamente, una sola vez. Pero ese gesto confirmó lo que algunos habían sospechado durante décadas. «¿Cuándo?», preguntó Chenoa. Aiyana abrió los ojos y miró hacia el cielo. Con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba, murmuró: «El día antes de que ustedes me encontraran». La revelación cayó sobre la comunidad como una avalancha. 40 años atrás, cuando encontraron a Aiyana vagando por el desierto, no estaba simplemente perdida. Estaba huyendo, estaba en shock. Acababa de enterrar a su propio hijo con sus propias manos. Nahuatl, que había sido uno de los guerreros que la encontró, se llevó las manos a la cabeza. «Por todos los espíritus», murmuró. Acababa de dar a luz. Aiyana asintió nuevamente. «Sola», susurró. Completamente sola. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en las mentes de los presentes. El estado de shock en que la habían encontrado. La sangre en sus piernas que habían atribuido a las heridas de caminar descalza. Los signos que solo Chenoa había notado y que había preferido mantener en secreto. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Tatonka, el hijo del antiguo jefe de la tribu. «Podríamos haberte ayudado». Aiyana lo miró con ojos que parecían contener siglos de dolor. «¿Cómo podía hablar de ella?», susurró, «cuando ni siquiera pude salvarla». La historia comenzó a salir de ella en fragmentos, como si cada palabra le costara años de vida. Había estado sola en el desierto, embarazada y perdida, cuando comenzaron las contracciones. No había nadie para ayudarla, ningún lugar donde refugiarse, solo la arena ardiente y el cielo implacable. La tormenta llegó justo cuando ella nació, murmuró Aiyana. Viento, arena, lluvia, como si la naturaleza misma supiera que algo terrible estaba pasando. Había intentado proteger a su bebé, envolviéndola en su propio vestido, cubriéndola con su cuerpo. Pero la tormenta era demasiado fuerte. La arena entraba por todas partes. El frío de la noche del desierto era mortal para una criatura tan pequeña. Cuando amaneció, continuó Aiyana con voz quebrada. Ya no respiraba. Había luchado tanto, pero era demasiado pequeña, demasiado frágil. Con sus propias manos, había cavado un agujero en la arena. Había envuelto a su bebé en la manta más bonita que tenía. Le había puesto todos sus collares y pulseras preciosas, todo lo que podía ofrecerle como madre. La había enterrado con todo el amor que cabía en su corazón roto. Y entonces caminé, susurró. Caminé hasta que ustedes me encontraron.
Pero una parte de mí se quedó aquí, con ella. Por eso tenía que regresar. Tenía que visitarla. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración ante la revelación de tanto dolor. Kaya, la niña que había hecho el descubrimiento, se acercó tímidamente. ¿Por qué nunca hablaste con nosotros sobre ella? Aiyana miró a la niña con una ternura infinita. Porque hablar de ella significaba aceptar que se había ido. Y yo no estaba lista para dejarla ir. Chenoa, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Aiyana, ¿sabes quién era el padre? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Aiyana cerró los ojos y su rostro se contrajo en una expresión de dolor aún más profundo. Un hombre de otra tribu, murmuró. Un hombre que me prometió que me llevaría con él, que me amaría para siempre. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Como si nunca hubiera existido. Me dejó sola, sin familia, sin hogar. Por eso estaba en el desierto. Había estado buscándolo durante meses, pero ya no tenía a dónde más ir. La traición que había sufrido comenzó a tomar forma en las mentes de todos. Una mujer joven, embarazada, abandonada por el hombre que le había prometido amor eterno, sin familia que la apoyara, sin hogar al que regresar, vagando por el desierto hasta que su cuerpo ya no pudo más. ¿Cómo te las arreglaste para el parto?, preguntó Chenoa con voz profesional, pero con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pude?», respondió Aiyana simplemente. Recordé las historias que mi abuela me contaba sobre los partos en el desierto. Corté el cordón con una piedra filosa. Traté de limpiarla con la poca agua que tenía, pero no fue suficiente. La imagen de una mujer joven, sola, dando a luz en medio de una tormenta del desierto, tratando desesperadamente de salvar a su bebé con recursos primitivos, era demasiado dolorosa para ser procesada completamente. ¿Era niña?, preguntó una de las mujeres mayores. Aiyana asintió. La niña más hermosa que jamás hayan visto. Tenía el cabello negro como la noche y los ojos que me miraron una sola vez antes de cerrarlos para siempre. Se llevó las manos al pecho, como si tratara de contener el dolor físico que le causaba recordar. Le puse el nombre de Itzel. Significa luz de las estrellas, porque nació bajo las estrellas y esperaba que las estrellas la guiaran al mundo de los espíritus. El nombre resonó en el aire como una oración. Itzel, la bebé que había vivido solo unas horas, pero que había marcado toda la vida de su madre. Todos estos años, continuó Aiyana, venía aquí a hablar con ella, a contarle sobre la tribu que la había acogido, sobre las estaciones que pasaban, sobre cómo crecía y cambiaba el mundo. Quería que supiera que no estaba sola. La dedicación de una madre que había pasado 40 años visitando la tumba de su hija, hablándole en silencio, manteniéndola viva en su corazón, era algo que trascendía cualquier comprensión normal del amor maternal. ¿Por qué elegiste el silencio?, preguntó Nawat. ¿Por qué no nos dijiste la verdad desde el principio? Aiyana lo miró con ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Porque si hablaba de ella con otros, se volvería real. Su muerte se volvería real. Y yo no podía aceptar eso. En mi silencio, ella seguía viva. En mi silencio, todavía era mi bebé. La lógica dolorosa de una madre en duelo comenzó a tener sentido. El silencio no había sido síntoma de locura. Había sido un mecanismo de supervivencia, una forma de mantener viva la conexión con su hija perdida. Además, agregó con voz apenas audible, tenía miedo de que si contaba la verdad, me echaran. Y entonces no podría visitarla más, no podría cuidar de su tumba. El miedo al rechazo, al juicio, a la pérdida de lo único que le quedaba de su hija,
Había sido más fuerte que cualquier deseo de conexión humana. Taxtonka se acercó y se arrodilló junto a Aiyana. «Nunca te habríamos echado», dijo con voz firme. «Eres parte de nuestra familia. Siempre lo has sido». Aiyana sonrió por primera vez en 40 años. Una sonrisa triste, pero real. «Lo sé ahora», murmuró. Pero entonces tenía demasiado miedo para arriesgarme. El sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto con tonos dorados y rojos. Los miembros de la tribu sabían que tenían que tomar decisiones sobre qué hacer con los restos de Itzel, pero también sabían que este momento era sagrado. Era el momento en que Aiyana finalmente podía comenzar a sanar. «¿Qué quieres que hagamos ahora?», preguntó Chenoa suavemente. Aiyana miró hacia los pequeños huesos que habían sido expuestos por la tormenta. «Quiero que tenga un funeral apropiado», dijo. «Quiero que la tribu la conozca. Quiero que sepan que existió, aunque solo por unas horas». «¿Y después?», preguntó Nawat. Aiyana respiró profundamente, como si estuviera inhalando libertad por primera vez en décadas. «Después», dijo, «creo que finalmente podré hablar». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la historia de Aiyana e Itzel estaba a punto de tomar un giro que nadie podía haber previsto. Porque en los huesos pequeños que habían sido desenterrados, los expertos encontrarían algo que cambiaría no solo la vida de Aiyana, sino la historia misma de la tribu Apache. Los días que siguieron a la revelación de Aiyana fueron como un despertar colectivo para toda la reserva Apache. La mujer que había vivido entre ellos durante 40 años en silencio total, de repente había comenzado a hablar, y cada palabra que pronunciaba era como una puerta que se abría a un mundo de dolor y amor que nadie había imaginado. Pero la historia estaba lejos de terminar. 3 días después del descubrimiento, llegaron a la reserva 2 especialistas en antropología forense que habían sido contactados por las autoridades. Doctor Elena Vargas, una mujer de origen mexicano especializada en culturas indígenas, y Dr. Michael Turner, un experto en análisis de restos antiguos. Su trabajo era simple: examinar los huesos de Itzel para determinar oficialmente la causa de muerte y confirmar la edad de los restos. Pero lo que encontraron fue algo que nadie había anticipado. «Esto es extraordinario», murmuró Dr. Vargas, mientras examinaba cuidadosamente los pequeños huesos bajo una lupa especializada. «Estos restos han sido preservados de una manera casi milagrosa». Dr. Turner, que estaba analizando los textiles encontrados con los huesos, levantó la cabeza con expresión de asombro. «Elena, necesitas ver esto. Esta manta, estos bordados, son técnicas que no se habían visto en más de 200 años». Se acercaron al lugar donde Aiyana estaba sentada, observando cada movimiento de los científicos con una intensidad que nadie le había visto antes. Durante los últimos 3 días, había estado hablando casi constantemente, como si 40 años de silencio hubieran creado una represa de palabras que ahora se desbordaba. «Aiyana», dijo Dr. Vargas suavemente, «¿puedes decirnos dónde aprendiste estas técnicas de bordado?» Aiyana miró la manta que había envuelto a su hija. «Mi abuela me enseñó. Decía que eran técnicas sagradas, transmitidas de madre a hija durante generaciones. Técnicas que solo se usaban para ocasiones muy especiales». «¿Tu abuela?», preguntó Dr. Turner con creciente interés. «¿Cuándo vivió ella?» «Nació en 1890», respondió Aiyana. «Murió cuando yo tenía 15 años, pero antes de morir, me enseñó todo lo que sabía sobre las tradiciones ancestrales». Los 2 científicos intercambiaron miradas significativas. «Aiyana», dijo Dr. Vargas, «estas técnicas de bordado que usaste son técnicas ceremoniales apaches que se creían perdidas desde la década de 1800. Solo se usaban para ceremonias de nacimiento de los futuros líderes espirituales». La revelación cayó sobre la comunidad como una segunda bomba. Nawat, que había estado escuchando la conversación, se acercó con ojos brillantes de comprensión. «¿Estás diciendo que Aiyana bordó a su hija como si fuera una futura líder espiritual?», preguntó. Dr. Turner asintió. «No solo eso. La disposición de los objetos,
la orientación del cuerpo, incluso la ubicación de la tumba. Todo sigue patrones ceremoniales que creíamos perdidos para siempre. Aiyana los miró con confusión. No entiendo. Solo hice lo que mi abuela me había enseñado. Lo que sentí que era correcto para mi hija. ¿Pero cómo sabías que era correcto?, preguntó Dr. Vargas. Estas ceremonias solo se realizaban cuando los ancianos reconocían que un bebé había nacido con un don espiritual especial. Aiyana permaneció en silencio durante largos momentos, como si estuviera buscando en su memoria algo que había enterrado tan profundamente como a su hija. Cuando nació, murmuró finalmente, había algo diferente en ella, algo que no puedo explicar con palabras. ¿Qué tipo de diferencia?, preguntó Chenoa, que había estado escuchando con creciente fascinación. Sus ojos, respondió Aiyana. Cuando me miró, por ese breve momento antes de cerrarlos para siempre, vi algo en sus ojos, como si ya supiera cosas que yo no sabía, como si fuera muy vieja, aunque acabara de nacer. Dr. Vargas se inclinó hacia adelante. En la tradición apache, ¿qué significa cuando un bebé nace con ojos sabios? Tatonka, que había estado escuchando desde el fondo del grupo, se acercó con expresión solemne. Significa que es un espíritu muy antiguo que ha regresado para guiar a la tribu. Significa que es un líder espiritual nato. Pero ella murió, dijo Aiyana con voz quebrada. ¿Cómo puede ser un líder espiritual si murió? El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Finalmente, fue Nawat quien habló, con voz llena de una reverencia que no había mostrado antes. Aiyana, dijo lentamente, ¿no te has dado cuenta de lo que has hecho durante estos 40 años? Aiyana lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Has estado cuidando de todos nosotros, respondió Nawat. Has sido nuestra sanadora silenciosa, nuestra protectora invisible. Cada niño que cuidaste, cada manta que cosiste, cada comida que preparaste, todo lo hiciste con un amor que venía de tu conexión con ella. Chenoa asintió con lágrimas en los ojos. Los niños que cuidaste crecieron más sanos, más fuertes. Las mantas que cosiste nunca se rompieron, nunca perdieron su calor. La comida que preparaste alimentaba no solo el cuerpo, sino el espíritu. Es como si, agregó Tatonka, tu hija hubiera estado trabajando a través de ti todos estos años, como si su espíritu hubiera encontrado una forma de cumplir su propósito como líder espiritual. Aiyana se llevó las manos a la boca, con los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que...? Estamos diciendo que tu hija nunca se fue realmente, dijo Nawat con firmeza. Ha estado aquí, cuidando de la tribu a través de ti. Tu silencio no fue locura, fue canal. Tu dolor no fue destrucción, fue transformación. Dr. Vargas, que había estado tomando notas durante toda la conversación, levantó la cabeza. Hay algo más, dijo. Los análisis de los huesos muestran que la bebé vivió aproximadamente 6 horas. En la tradición apache, ¿qué significado tiene que un bebé viva exactamente ese tiempo? Tatonka cerró los ojos como si estuviera consultando con ancestros invisibles. 6 horas es el tiempo que, según nuestras creencias, necesita un espíritu para decidir si quiere quedarse en este mundo o regresar al mundo de los espíritus. Es el tiempo de la elección. ¿Y qué significa si elige regresar?, preguntó Dr. Turner. Significa que su trabajo en el mundo físico terminó, pero que su trabajo espiritual apenas comienza, respondió Tatonka. Significa que eligió proteger a la tribu desde el mundo de los espíritus, en lugar de hacerlo desde el mundo físico. Las implicaciones de estas revelaciones comenzaron a asentarse en la mente de todos. Aiyana no había sido simplemente una mujer traumatizada que se refugió en el silencio. Había sido, sin saberlo, el canal a través del cual su hija había protegido y cuidado a la tribu durante 40 años. Pero entonces, murmuró Aiyana, ¿por qué ahora? ¿Por qué se reveló ahora? Calla, la niña que había hecho el descubrimiento inicial se acercó tímidamente. Tal vez, dijo con voz suave,
porque ya terminó su trabajo. Tal vez porque la tribu ya no necesita su protección de la misma manera. Dr. Vargas asintió pensativamente. O tal vez porque era tiempo de que la tribu supiera conscientemente sobre su protectora, para que pudieran honrarla apropiadamente. En los días que siguieron, la comunidad apache se organizó para realizar la ceremonia más elaborada que habían visto en generaciones. Los restos de Itzel fueron preparados según las tradiciones más antiguas, con las técnicas que Aiyana había preservado instintivamente. Pero lo más extraordinario fue lo que pasó con Aiyana misma. Conforme los días pasaban, en lugar de debilitarse después de décadas de silencio, parecía fortalecerse, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito. «Me siento libre», le dijo a Chenoa la noche antes de la ceremonia. «Por primera vez en 40 años, me siento completa». «¿Vas a seguir visitando su tumba?», preguntó Chenoa. Aiyana sonrió. «No de la misma manera. Ahora sé que ella no está solo ahí. Está en todas partes donde hay amor, donde hay cuidado, donde hay protección. Está en cada niño que crece sano, en cada manta que da calor, en cada comida que alimenta el espíritu». El día de la ceremonia, toda la comunidad se reunió en el lugar donde Itzel había sido enterrada. Los ancianos habían decidido que el sitio se convertiría en un lugar sagrado permanente, no solo para honrar a Itzel, sino para recordar el poder del amor materno que trasciende la muerte. Aiyana, vestida con el traje ceremonial más hermoso que las mujeres de la tribu habían podido crear, se dirigió a la comunidad por primera vez en 40 años. «Quiero que sepan», dijo con voz clara y fuerte, «que mi hija Itzel no vivió solo 6 horas. Ha vivido 40 años a través de cada acto de amor que hemos compartido en esta comunidad. Ha vivido en cada sonrisa de niño, en cada abrazo de consuelo, en cada mano extendida para ayudar». Sus palabras resonaron en el aire del desierto con un poder que todos pudieron sentir físicamente. «Durante 40 años pensé que había fallado como madre, porque no pude salvar su vida. Pero ahora entiendo que no fallé. La salvé de una manera que va más allá de lo que cualquier madre podría imaginar. La salvé convirtiéndola en parte del espíritu eterno de nuestra comunidad». La ceremonia continuó hasta el amanecer, con cantos, danzas y oraciones que no se habían escuchado en la reserva durante generaciones. Pero el momento más poderoso llegó cuando Aiyana se acercó a la nueva tumba de Itzel, ahora marcada con una hermosa piedra tallada. «Itzel», murmuró, «ya no necesito venir aquí para hablar contigo. Ahora sé que me escuchas donde quiera que esté. Y ahora sé que tienes trabajo que hacer en otros lugares, con otras familias que necesitan tu protección». Y se volvió hacia la comunidad. «Mi hija me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte. Se transforma, se multiplica, se convierte en algo más grande de lo que nunca podría haber sido en vida». Los meses que siguieron fueron de transformación para toda la reserva. Aiyana se convirtió en la narradora oficial de la tribu, compartiendo no solo la historia de Itzel, sino todas las historias ancestrales que había preservado en su silencio. Las técnicas de bordado que había usado para su hija se convirtieron en parte del renacimiento cultural de la comunidad. Pero lo más extraordinario fue que otras mujeres comenzaron a acercarse a Aiyana con sus propias historias de pérdida, sus propios silencios, sus propios secretos enterrados. Y ella se convirtió en la sanadora que siempre había sido, pero ahora conscientemente. Dr. Vargas y Dr. Turner publicaron un estudio sobre el caso que se convirtió en referencia mundial sobre la preservación de tradiciones culturales a través del trauma. Pero para ellos, lo más importante no fueron los descubrimientos académicos, sino haber sido testigos de la transformación de una mujer que había convertido su dolor más profundo en servicio a su comunidad. Un año después de la revelación, Aiyana recibió una visita inesperada. Una mujer joven apache de otra reserva había viajado cientos de kilómetros para conocerla. «Mi nombre es Siyala», dijo la joven. «Perdí a mi bebé hace 2 años y desde entonces no he podido hablar del dolor. Escuché tu historia y necesitaba conocerte».
Aiyana tomó las manos de la joven entre las suyas. «El dolor nunca desaparece completamente», le dijo con suavidad. «Pero puede transformarse en algo hermoso. Puede convertirse en la fuerza que use para cuidar de otros». «¿Cómo?», preguntó Siyala con lágrimas en los ojos. «Encuentra tu forma de honrar a tu bebé», respondió Aiyana. «Encuentra la manera de que su breve vida tenga un impacto eterno en el mundo. Para mí fue el silencio primero, y luego las palabras. Para ti será algo diferente, pero igualmente poderoso». Siyala se quedó en la reserva durante 3 meses, aprendiendo de Aiyana no solo cómo procesar el dolor, sino cómo transformarlo en servicio. Cuando finalmente regresó a su hogar, llevaba consigo las técnicas ancestrales de bordado y una nueva comprensión de su propósito. 2 años después de la revelación, Aiyana murió tranquilamente en su sueño, con una sonrisa en los labios. Encontraron junto a su cama una manta que había estado bordando, con un diseño que nadie había visto antes, pero que todos reconocieron instintivamente como sagrado. En el funeral, Kaya, ahora una adolescente, se dirigió a la comunidad. «Aiyana me enseñó que los secretos más dolorosos, cuando finalmente se revelan, pueden convertirse en las bendiciones más poderosas, que el silencio a veces es preparación para las palabras más importantes que diremos en nuestras vidas». El lugar donde Itzel había sido enterrada se convirtió en un santuario para madres en duelo de todo el continente. Mujeres de diferentes tribus, diferentes culturas, diferentes países, viajaban allí para encontrar sanación y transformación. Y en las noches claras del desierto, cuando el viento sopla suavemente entre los cactus, los visitantes dicen que pueden escuchar 2 voces susurrando en el aire. Una madre y su hija, finalmente reunidas, cuidando juntas de todos los que necesitan sanación. La historia de Aiyana e Itzel se convirtió en leyenda, pero más que eso, se convirtió en esperanza. Esperanza de que ningún dolor es demasiado grande para ser transformado. Esperanza de que ningún amor es demasiado breve para ser eterno. Esperanza de que incluso en nuestros silencios más profundos podemos estar sirviendo a propósitos más grandes de los que jamás imaginamos. Y así, el secreto que había permanecido enterrado por 40 años se convirtió en la historia más poderosa que la Reserva Apache había conocido. Una historia de amor maternal que trasciende la muerte, de dolor transformado en servicio y de silencios que se convierten en las palabras más importantes que el mundo necesita escuchar. Si esta historia te conmovió, si crees que Aiyana e Itzel merecen ser recordadas, entonces compártela. Porque cada vez que compartes una historia así, honras a todas las madres que han amado en silencio. Suscríbete para más historias de mujeres extraordinarias. Dale like si el amor de Aiyana te tocó el corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú por amor? Hasta la próxima, guerrera.